Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estaremos con la amiga y compañera, Juani Hernández. Nació en Valencia allá por el 76. Finalizó la carrera de Arquitectura Superior en la Universidad Politécnica de Valencia, aunque se define como arquitecta de profesión y escritora por devoción. Con 19 novelas en su haber, ha hecho pinitos en la fantasía épica, el romance histórico y la contemporánea, como autopublicada y mediante editorial, HQN y Cavox Editorial. Con la primera entrega de la trilogía Apocalipsis, Génesis, el libro de Plague, quedó finalista en los premios Ignotus 2019, organizados por la EFCF. Su último trabajo, la biología El Scave, ha sido, hasta ahora, el mayor de sus éxitos en cuanto a popularidad y ventas. Es arquitecta, madre, mujer y malabarista, porque a todo eso hay que añadirle su pasión por la escritura. Le encanta transmitir emociones a través de sus personajes y sus novelas. Ya van 19, todas distintas entre sí, porque necesita embarcarse en retos nuevos. Así que entre sus obras podemos encontrar romance contemporáneo, fantasía urbana, ficción histórica, épica, pero siempre dentro de la romántica, vivan los finales felices. Es escritora de mapa, con cada nueva novela intenta dejarse llevar por la brújula, pero acaba echando mano de guión y escaleta. Y escribe lo que le sale del corazón, huye de las modas e incluso puede que vaya en dirección contraria. Escribe pensando en la novela que a ella misma le gustaría leer y sueña con enamorar a millones de lectores, con sus historias. ¿Te unes a su sueño? Si quieres seguirla en redes sociales. Facebook. www.facebook.com/Juani Hernández Autora. Instagram. @Juanidez Autora. A continuación vamos a escuchar un fragmento de la novela perteneciente a la biología El Scave, Más sabe el diablo. Gadriel, diablo, San Michel no se ganó su mal nombre por casualidad. Joven, guapo, soltero y dueño del casino más exclusivo de Las Vegas. No hay mujer que no lo desee y los hombres envidian a ese maldito demonio imposible de engañar. Tampoco se atreverían a intentarlo, porque nadie conoce mejor las reglas del juego, y quien hace tratos con él entiende a lo que se expone si no cumple. Aún así, Dreel sospechaba que había gato encerrado en aquel negocio que lo llevaría a Midó, un pueblecito perdido en Texas, que con suerte aparecía en los mapas y que no aportaría nada nuevo a su vida. Hasta que se topó de frente con Alessandra Garner. En cuanto aquel ricachón engreído apareció en la cafetería, Alessandra supo que marcaría un antes y un después en su vida, en la de ambos, al verse inmersos en un juego en el que podían ganarlo todo, o perderlo. Dicen que un trato es un trato. ¿Sería Dreel capaz de romper sus propias reglas? Porque, más sabe el diablo, pero ¿qué sabe el diablo sobre el amor? Boca Vivo presenta Más sabe el diablo, Biología Hell's Cave 1, escrito por Juani Hernández y narrado por Nuria Samso. Capítulo 1. Más sabe el diablo. Dreel se acercó al gran ventanal que ocupaba una de las paredes de su habitación en el primer piso y que volcaba hacia el espacio interior de la planta baja del local. Pese a la penumbra que caracterizaba el lugar, desde allí podía contemplar toda la extensión de lo que él consideraba sus dominios, y que era ni más ni menos que el casino más famoso y exclusivo de la ciudad de Las Vegas, el Hell's Cave. Estaba completamente desnudo, aunque no le importaba. Primero porque sabía que gozaba de un buen cuerpo, de marcados abdominales y tensas nalgas, digno de admirar por las mujeres y de envidiar por los hombres. Y segundo, porque desde el salón de juego nadie podía verlo, ya que los vidrios actuaban a modo de espejo y únicamente reflejaban los destellos que lanzaban las extensas filas de máquinas tragaperras y las tenues y cálidas luces que iluminaban las numerosas mesas y la larga barra que recorría uno de los muros. En el extremo contrario se situaba un pequeño escenario
en el que en ese momento actuaba el grupo de moda y que, pese a su fama, había tenido que rogar para dar allí un pequeño recital. Todos rogaban por acceder al Hell's Cave, incluso si eso suponía pagar un alto precio que en algunas ocasiones no eran capaces de asumir. Una sonrisa torcida asomó a los labios de Drill ante aquel pensamiento, aunque un suspiro la quebró un segundo después. Apoyó ambas manos en el vidrio por encima de su cabeza, y el frío de la superficie llegó a su cuerpo a través de las palmas, contrastando con el calor que bullía en sus venas, producto de una buena sesión de sexo. Le gustó el escalofrío que recorrió su espalda. Sentirlo, sentir algo. Porque Gadriel St. Michael podía presumir de no sentir nada, o casi nada. Su niñez de orfanato en orfanato y una juventud llena de horrores lo habían endurecido sobremanera, y había aprendido que don Dinero era la fuerza que movía el mundo, sin importar los sentimentalismos, la piedad o las buenas intenciones. Además, ni los remordimientos ni el cargo de conciencia le habían servido de nada para estar donde estaba. Había derramado sangre, sudor y lágrimas, en el sentido más literal de la palabra, en su lucha por sobrevivir, y actuar en su propio beneficio acabó siendo su lema. Había aprendido a avasallar antes de ser pisado. Y no le había ido nada mal. A sus 34 años tenía más dinero del que jamás sería capaz de gastar, influencias, contactos a lo largo y ancho de todo el mundo, y mujeres que calentaban su cama y con las que poder satisfacer sus instintos, hasta los más bajos, sin ataduras ni compromisos. Todo lo que se pudiera desear, ¿no? De pronto, escuchó pisadas detrás de él acercándose, y un instante después notó un par de manos femeninas apoyarse en su torso desnudo. Eran dedos finos y largos, de manicura perfecta, en un vibrante rojo, cuyo contacto no lo estremecía en lo más mínimo. Reprimiendo una mueca mezcla de hastío y resignación, su mirada apagada se perdió entre las sombras del local, sin responder a las caricias de esa mujer cuya presencia solo le recordaba su propia oscuridad. Y el único culpable era él. ¿Acaso había creído que sería distinto? No cabe ni un alfiler ahí abajo, le escuchó decir, aunque él no contestó. Pese a su exclusividad, o quizá por eso, el casino completaba su aforo cada noche mientras una cola interminable de gente esperaba para entrar, confiando en poder formar parte de aquel selecto club, su club. «Vístete y márchate ya», le ordenó finalmente. Pese a la dureza de su voz, notó cómo vibró contra su espalda un ligero gruñido de protesta. Molesto por aquella queja infantil e infundada, y para hacer aún más firmes sus palabras, le agarró las muñecas y apartó las manos de su cuerpo, sin delicadeza alguna. «Creí que sería diferente», le reprochó ella con decisión, mientras él rememoraba sus propios pensamientos. «No». Estás escuchando Tardes Literarias, un programa creado y dirigido por Lute Pérez, del que podrás saber más cosas y encontrar todos sus trabajos en la web luteperezescritor.es. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Juani Hernández nació en Valencia allá por el 76. Finalizó la carrera de Arquitectura Superior en la Universidad Politécnica de Valencia, aunque se define como arquitecta de profesión y escritora por devoción. Con 19 novelas en su haber, ha hecho pinitos en la fantasía épica, el romance histórico y la contemporánea, como autopublicada y mediante editorial, HQN y Cabox Editorial. Con la primera entrega de la trilogía Apocalipsis, Génesis, el libro de Play, quedó finalista en los premios Ignotus 2019, organizados por la EF. Su último trabajo, la biología, El Scave, ha sido, hasta ahora, el mayor de sus éxitos en cuanto a popularidad y ventas. Hola Juani, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Juani Hernández? Pues ya de entrada para ser la primera pregunta, es complicada, depende del momento del día. Soy Juani Hernández, Juana en realidad, pero bueno, Juana es mi madre en casa, entonces yo soy Juani.
decidí escribir con mi nombre porque, bueno, no, tanto los éxitos como los fracasos los quería vivir yo, no escondida detrás de un seudónimo, y por eso decidí escribir con mi nombre. Bueno, soy valenciana, nací en Aldaya, ahora vivo en Paiporta, 48 años, arquitecta, soy madre, tengo 2 hijos y publicado, tengo 19 novelas, 19 hijitos más y nada, básicamente y una soñadora que quiere plasmar esos sueños en historias. Aparte de la escritura, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Pues no sé si será un hobby destacable, pero quizás sí es curioso. Me gusta hacer cuadernos artesanales con cartonaje y cosidos y también álbums de fotos. Se le llama scrapbook. Es con cartonaje, papeles decorados. Se crea como un libro con páginas para luego poner ahí fotografías. Que parece que las fotografías tienen que quedar siempre en el teléfono. Es como que ahora con lo digital, los recuerdos pues, se quedan en un disco duro o en una memoria, en una tarjeta y como que se pueden perder, ¿no? Entonces, pues artesanía, básicamente, es artesanía. Y en esta época, ya ves, en esta época de inteligencia artificial, pues nada, todo lo contrario. Pero bueno, un hobby que la verdad es que me ayuda a desconectar y a no sobrepensar, que tiendo a sobrepensar, y eso me va muy bien para desconectar. ¿Tienes alguna manía de escritora? ¿Algún ritual? Pues necesito música. De hecho, cuando empiezo un proyecto nuevo, ya empiezo a pensar en cuál va a ser la lista de reproducción que voy a tener, que a veces la repito en bucle, pero que me inspira, a veces relacionada con la propia escena que estoy desarrollando o simplemente a la época. Entonces sí, necesito música. Puedo escribir, yo con mi portátil me puedo escribir en cualquier sitio, pero necesito mis auriculares para poder meterme y mi música. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Pues fui un poco tardía, entre comillas. Yo empecé a escribir en 2006 por un accidente que tuve y tal. No fue un accidente, fue algo doméstico, una caída, muy mala caída, y me dejó el brazo impedido durante mucho tiempo y era una forma al principio era una forma de moverlo. A ver, yo siempre he leído muchísimo, te pasa lo típico de que yo esta escena la habría escrito de otra forma, porque ya llega un momento en que la lectura no te basta, ¿no? Y tu cabeza empieza a crear. Y era una forma de mover la mano, de mover el brazo. O sea, fue algo así. También fue terapéutico porque me ayudaba a evadirme, a crear. Y a partir de ahí empecé a escribir. O sea, ha sido un poco terapéutico y tardío lo que digo, porque yo no puedo decir sí, desde que era pequeña. No, en realidad no. Fue casi una necesidad de mi cerebro y de mi cuerpo. O sea, así que la escritura forma parte de mi vida, pues casi como a modo de salvación, por así decirlo. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? Sí, bueno, la respuesta que te he dado antes creo que queda resumido. Claro que me ha cambiado la vida. Y además en todos estos años, porque son casi para 20, empecé a publicar más tarde, en 2008, pero bueno, lo que es la escritura empecé en aquella época y sí, he tenido momentos de
picos, voy con todo y lo dejo. Yo creo que nos pasa a muchos. Pero sigue presente, entonces, claro que me ha cambiado la vida. Sí, y espero que me la siga, espero que me la siga cambiando hasta el final. Entre tus trabajos vemos amplia variedad de propuestas: romance contemporáneo, fantasía urbana, ficción histórica, épica. ¿Con qué temática te sientes más cómoda, más identificada? A ver, yo me muevo en el romance, o sea, yo escribo romántica. Y dentro de la romántica, pues, muchos subgéneros, ¿no? Yo el problema, porque a día de hoy ya se evidencia como un problema, es que no me gusta escribir siempre lo mismo, en el sentido de encasillarme en por ejemplo, contemporánea, solo escribir contemporánea. Mi cerebro neurodivergente lo lleva fatal, entonces sí que es verdad que me muevo en el romance, pero necesito ir cambiando. Por eso tengo 19 novelas y no es que sean todas distintas entre sí, porque hay algunas que son series, entonces la temática es común. Por ejemplo, tengo una tetra, tengo una trilogía, entonces esas son comunes en la temática entre ellas, pero son distintas en el sentido de que tengo un romance épico, tengo un urban fantasy que se llama ahora, tengo una erótica por ahí, tengo una histórica, también tengo contemporánea, voy cambiando. De hecho, tengo a mitad una novela que es con toques steampunk en el Londres victoriano, que eso tampoco lo había escrito hasta ahora. Entonces, no es que me sienta, o sea, mi comodidad es ir cambiando de registro y eso ahora es un problema, porque parece ser que para el algoritmo tal, siempre hay que escribir lo mismo para que se te visibilice, para que las búsquedas, para tal, está siendo un conflicto para mí bastante, está siendo complicado porque aparte de sucesos que hacen que esté ahora mismo de sequía, tema Dana, tema salud, tema tal, me encuentro en la tesitura de que estoy remando contra corriente porque o sea, no es lo que debería hacer. Debería tener, por lo visto, varios seudónimos para cada subgénero, entonces tendría que tener 6 o 7 seudónimos. O sea, hago todo lo contrario para que se me vea, se me lea o sea, soy menos que un pececillo en el océano. Entonces eso también genera, evidentemente, mucha frustración y ahí estamos. Pero bueno, me gusta moverme en el romance. Y luego, a partir de ahí, pues ya se verá, porque quizá la diversidad llegará un día en el que esté bien vista. Pero ahora mismo parece ser que no. Defínete tú misma. ¿Eres más escritora de mapa o brújula? Pues definitivamente soy de mapa, porque además en 19 novelas he tenido muchas posibilidades de hacerlo de forma diferente y al final acabo haciéndome mi esquema, mis escaletas, mis mapas, o sea, alguna vez he intentado, voy a empezar y que salga lo que salga, pero al final es que no lo puedo evitar. Necesito, porque además esa falta de es un problema, para mí es un problema porque es como me da la sensación de que pierdo el control o que puedo perder el control de la historia. Y sí que es verdad que a veces mientras estás desarrollando una escena, un diálogo, el personaje de repente te sale una frase que le pones en boca de ese personaje, una frase que dices, ostras, esto no lo tenía previsto y quizás das un giro, pero medido en el sentido de que al final acabo normalmente no, acabo volviendo al camino que tenía establecido, porque necesito establecerlo. Así que nada, soy de mapa, definitivamente de mapa. Finalista de los premios Ignotus 2019, ¿qué ha supuesto este certamen en tu carrera? Pues la verdad es que es agridulce, porque por un lado, finalista en un premio como los Ignotus, que es a nivel nacional,
pues imagínate. Pero los Ignotus no son un premio, recordando que yo me muevo en la romántica, no es un premio visible para la romántica porque es más de fantasía, terror, tal. Entonces va más por el otro lado, porque yo, fui finalista con la primera entrega de mi trilogía de los Jinetes del Apocalipsis. Es un urban fantasy, evidentemente tiene fantasía, pero es un romance. Entonces, claro, yo entré por el lado de la fantasía. Entonces, era como un poco intruso el tema. Yo era un poco intrusa. Porque no es una fantasía pura. Yo veía las novelas que estaban que postulaban para el premio, que estaban como finalistas, como tal, y claro, no era para nada. Yo era pues ahí la nota discordante un poco, ¿no? Entonces es agridulce porque en realidad para los lectores de romántica no significa nada, porque no lo conocen, porque no saben qué es ese premio, ¿no? Y no está relacionado expresamente con lo que es la romántica, sino con la fantasía. Entonces quedó un poco descafeinado y bueno, pero a ver, ahí está. Que de finalista, éramos 5 finalistas, o sea que al final luego sacaron los números y quedé creo que fue la tercera o la segunda o la tercera, algo así. Pero bueno, ahí está. ¿Sirve para currículum? Lo que te digo, como yo me muevo en el tema de la romántica, creo que no mucho, la verdad. Pero también tiene su lado agradable, ser finalista de un premio así. Entonces, por eso te digo que un poco agridulce. ¿Hay alguna de tus novelas que por la trama o argumento crees que podría llevarse a la pantalla, ya sea cine o serie? A ver, yo escribo ficción y yo creo que toda ficción se puede llevar a la pantalla. Sea mejor o peor, pero toda se puede. Anda que no hay obras maestras, pero también hay bodrios en el tema en el cine y en las series, o sea que por poder. Pero bueno, depende también de lo que busques. Por ejemplo, yo tengo una comedia romántica navideña, esa es perfecta para Antena 3 y el Hallmark. Luego, el que te comentaba de mi trilogía Apocalipsis, esa sería bestial con el tema de efectos especiales, batallas, todo el tema visual. Yo creo que sería una serie, sería una flipada. Pero cualquiera. Esa yo creo que sí, por el tema que te decía de efectos especiales y tema visual y tal, estaría genial, ¿eh? Aparte es un romance y aparte mis jinetes del apocalipsis contemporáneos con sus Harleys, yo creo que arrancaría suspiritos en las televidentes y también en los televidentes. Entonces, pues sí, me quedaría con mi trilogía del apocalipsis. ¿Qué consejo le darías a alguien que empiece a escribir? Pues como dice mi abuela, consejos vendo que para mí no tengo. ¿Sabes qué pasa? Que yo me considero de la vieja escuela por el tiempo que llevo. Y antaño no. Y porque antaño no era como ahora. Entonces a mí eso ya para mí hay una diferenciación que me hace ser antigua. A veces de forma para mal. porque a mí me está costando mucho adaptarme a las nuevas, a esta nueva corriente de redes sociales, de seguidores, de vender, de comercial, a mí me gusta escribir. Entonces, consejos dependiendo de para qué. Porque si quieres vender mucho, quizá te podría dar X consejo. Evidentemente hacer justo lo contrario de lo que yo hago. Si lo que quieres es escribir por algo creativo, ahí te diría que escribieras lo que te salga del corazón y del higadillo y de las entrañas. Entonces,
Claro, es que depende. Si solo quieres vender, te diría, antes de escribir, ¿qué es lo que me han dicho a mí? Últimamente me he recibido esa respuesta de una, bueno, editorial. No voy a decir de qué ni de dónde. Necesito seguidores. O sea, ya no hace falta escribir bien. Necesitas tener muchos seguidores. Entonces, pues primero preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es ese consejo ya decantarme por una respuesta o por otra? ¿Hay alguna novela que has leído y que te hubiese gustado escribir a ti y por qué? A ver, novela en concreto no, porque me pasa como con las películas y me pasa como con las canciones. Ahora tengo una favorita, mañana tengo otra, dentro de un mes vuelvo a la anterior, entonces, y obras maestras hay muchas. Pero bueno, yo más que novela voy a decir género. Me encantaría escribir un thriller flipante, de estos que dejan con la boca abierta, con un giro que nadie se espera. Me encantaría poder escribir un thriller fuera de la romántica, o sea, fíjate, todo lo contrario a lo que, bueno, todo lo contrario, fuera de lo que es mi zona de confort, entre comillas. Pero ahí me gana por goleada el síndrome de la impostora y vamos, lo sueño, pero ni me lo planteo, ni hago el intento. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus novelas? A ver, se refleja siempre, creo que siempre, en mayor o menor medida. Hay gente que escribe abiertamente sobre una experiencia que ha tenido, quizá la pone en una historia de ficción con otro personaje y tal, es que casi autobiográfico, depende. Hay gente que pone pequeñas, yo pongo pequeñas cosas, alguna anécdota de casa interna, que luego yo la leo y digo, esto era por aquello. De hecho me hace recordar luego a lo mejor en la época en la que, claro, como ha pasado tanto tiempo, que llevo ya casi 20 años, me hace recordar en qué época estaba y qué época de mi vida estaba, ¿no? Se puede situar esa novela por alguna broma interna de casa, no sé, anécdotas que me hayan pasado, pues sí que lo hago. Quizá solo para mí, para la gente que me conoce puede, pero y luego sí que es verdad que una de mis premisas ha sido siempre escribir una novela que me gustaría leer. Por tanto, cosas que no me gustaría leer, temas que no me gustaría leer concretamente, pues no me gusta, no lo hago. Por ejemplo, una infidelidad que luego se soluciona, no la veo en la vida. Para mí, Juani Hernández, no la ve en la vida real, entonces me cuesta defenderla en una novela. Un triángulo amoroso tampoco. Entonces, como son cosas que me cuesta mucho, o sea, defenderlas en una novela me costaría, creo, no. Hay cosas que las descarto de entrada porque me parecen que no van conmigo y no. Entonces las dejo fuera. Entonces eso también, a la inversa, de forma inversa, pero también refleja parte de mí o de lo que no soy. Que lo que no soy también es parte de mí. A ver, no es que me ponga filosófica, pero bueno, también nos define. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Pues ahí vamos a un poco la respuesta de antes. A ver, entretener. Obvio que quiero entretener. Vamos a ver. Quisiera entretener a todo el público posible. Pero bueno, si eso significa no escribir algo que me llena, que me apetece en ese momento, que pues es que ese es mi conflicto actual. O sea, ¿qué hay que hacer? Simplemente entretener, aunque estés es que yo me lo imagino como una cadena de montaje, que estás fabricando novelas como churros, simplemente por vender y por entretener, sin ningún tipo de profundidad o
o en realidad me apetece escribir la historia que quiero contar, aunque haga que el lector tenga que pensar un poquito. Es que parece ser que hoy en día el hacer que el lector hay que entregarle todo mascadito, sin doble sentido, sin giros demasiado bruscos, que no hay que sacudir porque no tiene que ser algo plano. No lo sé. No. Para mí es complicado porque no me he movido, nunca me he movido por lo comercial, nunca he escrito lo que se lleva en la época en la que se llevaba erótica, pues no, yo no me he ido por ahí. En la época en la que se llevaba el dark romance, tampoco. En la época no, porque hasta ahora he escrito lo que me apetecía en el momento, entonces parece que eso está penado. Parece ser que ahora es que es la época de la inmediatez, la época de todo rápido, todo no pensar, pensamiento crítico, ¿qué es eso? ¿Y de qué me estás hablando? ¿Y cómo te atreves? Entonces, pero claro que me gustaría entretener a muchísima gente. Es una parte de la literatura, una gran parte es entretener. Y oye, bendito entretenimiento, que no todo va a ser trabajar en esta vida y preocuparse por los problemas. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? Ostras, es que ahora con el tema de las redes sociales, la relación autor-lector casi que ya no depende del autor. Antaño los autores eran estos dioses a los que acudías a ver a una presentación, que con suerte te firmaban, que te acercabas si eres muy atrevido a saludar. A ver, eran inaccesibles, ¿no? Claro. Ahora en las redes sociales, es que como no tengas red social, vamos, ¿quién eres? O sea, no eres nadie, parece ser. Tienes que tener red social para que la gente pueda entrar ahí a husmear en todo lo que haces, en todo lo que dices, en todo lo que comes. Entonces, jolín, saber, eso sí que es verdad que a mí, por ejemplo, yo tengo mi grupito que ya son amigos, y antes empezaron como lectores y ahora son grandes amigos, ¿no? Eso es una de las cosas que me ha traído la escritura. Pero claro, la invasión es lo que ya no entiendo. El anonimato que dan las redes para criticar según qué obras o a según qué autoras, o sea, no lo veo porque para nada, o sea, unos conflictos que se crean en las redes sociales de turno que tú dices, ¿por qué? ¿Qué es esto? O sea, no, eso no lo entiendo, no lo entiendo. Tampoco es que lo de antaño sea lo que más me guste, porque también lo veo frío, porque es muy, pues ese ser inalcanzable tampoco me gusta, ¿no? Porque somos humanos y necesitamos la retroalimentación del lector, el que nos cuenten qué les ha parecido, el saber si les ha emocionado tal escena o no, ese tipo de cosas sí que te las dan las redes sociales, pero ese trato invasivo no, esa falsa libertad, porque todo se disfraza de libertad de expresión. Habría que revisarte tus conceptos. ¿Qué significa libertad de expresión? No me gusta nada, me da, o sea, es un lado muy feo de la historia que por algún lado tiene que estallar la burbuja, esto de esta época de la tecnología, de la IA, de tal. Por algún lado esto me recuerda yo le voy a llevar al terreno de la arquitectura, que es mi otra faceta. Esto espero como va a ser como la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que en 2008 todo petó. Pues esto tiene que explotar por algún sitio, porque es insostenible, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo, no? Entonces,
está complicado, ¿eh? Está complicado, no se ensucia por esa demasiado accesible. Antes eran inaccesibles y ahora somos demasiado, me parece. ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? A ver, sí es cierto que yo escribo ficción, pero intento que sean cosas que pudieran pasarle a alguien. O sea, vamos a ver. Para mí el tema de la credibilidad y la verosimilitud es muy importante. O sea, para mí, para que la historia sea creíble y alguien pueda meterse dentro de la novela y poder identificarse, aunque el chico del que se ha enamorado sea un jinete del apocalipsis, tiene que ser verosímil. Entonces el escenario, la trama, todo el tema del mito, todo el tal. Tengo que intentar presentarlo de forma que ya de entrada digas, me lo creo, ¿vale? Entonces tiene que ser verosímil. Quizá porque soy muy abogado del diablo y pongo siempre el negativo de, uy, esto no me lo creería, y le tengo que dar vueltas al tema para yo quedarme satisfecha y decir, vale, es que esto sí. Entonces, creo que es una buena forma de encontrar ese el Deus Ex Machina. Va a ser que no, no, así por, pero ya no solo en la fantasía, también se da en el romance contemporáneo, se puede dar perfectamente que de repente la solución sea, pum, que aparece una herencia que no te esperabas, perdona, esto te lo has sacado de la manga, ¿no? Entonces, cosas que podrían pasar en el día a día, aunque sea un escenario que sea algo bastante increíble, ¿no? Entonces, yo le doy demasiadas vueltas y yo me pongo del otro lado y veo la situación desde fuera, más allá de mi afán creativo de decir, esto quedaría genial. Creo que sí que consigo verlo desde el otro lado un poco y ver si podría encajar y podría, pues existir ese equilibrio, porque si no, a mí como lectora me saca de la historia. A ver, para que pongamos un ejemplo, un romance, porque además en una charla que estábamos hablando de fantasía y romance, que es lo mismo, romance fantástico que fantasía con romance, ¿no? Que cuando el típico millonario se enamora de ti, que es romance o fantasía con un toquecillo de romance, o al contrario, ¿no? Sería fantástico. Pues eso, hay cosas que ya de entrada y dices, venga, sí, seguro, ¿no? No sé. Entonces hay cosas que a mí no me encajan y intento verlas desde el otro lado para ver si, más allá del, esta idea tiene que ser fantástica, ver si realmente puede encajar y puede hacer que el lector se pueda meter en la historia. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Pues voy a dar una respuesta políticamente incorrecta, porque no tengo. A ver, me explico. Me gustan muchísimos autores, pero yo, mira, otra manía que tengo. Va a resultar que tengo más manías de las que pensaba. Cuando estoy escribiendo de cierto subgénero, porque ya he dicho que escribo romántica en varios subgéneros, por ejemplo, cuando estaba escribiendo la novela histórica, porque tengo una novela histórica que está ambientada en la época de la Revolución Francesa en Italia, la época antes de Napoleón. No leía nada de histórica. ¿Por qué? Porque no me gusta contaminarme, no me gusta con la esponjita a veces, expresiones de otro autor, giros, estructuras. No me gusta porque me da la sensación de que me estoy copiando. A ver, que yo intento leer mucho. De hecho, tengo un reto lector en mi grupo de Facebook para yo obligarme a leer. Entonces mis lectoras se unen a mí porque tenemos que leer, tenemos que formarnos, tenemos que leer, pero me da la sensación de que me puedo copiar y no es que quiera ser la más original del mundo, porque ya a ver, se dice que ya está todo escrito y que lo que importa es
cómo desarrollas tú esa trama, ¿no? Pero tengo miedo a copiarme de algo muy concreto y tal, entonces no me gusta leer cosas que estén relacionadas con lo que estoy escribiendo en ese momento. Entonces, pero sí que te diré que por ese mismo motivo intento, o quizá porque sueño con escribir algo así, leo mucho thriller. Entonces leo mucho thriller, que con eso, ¿ves? No me contamino, no... Y como soy una cobardica y no voy a escribir nunca un thriller, pues no corro peligro. Recomiéndanos una de tus novelas y el motivo por el que tendríamos que leerla. Pues es que elegir entre 19 pues es complicado y claro, temáticas diferentes, tal. Quizá en los tiempos que corren, yo siempre, pues eso, yendo por el lado que no toca, en mi última novela, La Vie en Violet, pues que salió en junio del año pasado. A ver, Violet es la chica, es la protagonista, pero en realidad quien lleva el peso es el chico. Porque en esta época de feminismo ahí, vamos, no es que esté en contra de las feministas, es que, a ver, hay parece ser que hay muchas variantes de feminismo. Depende de quién le preguntes, el feminismo es una cosa, el feminismo es otra. Hay feminismo que anula completamente al hombre y feminismo que apuesta por la igualdad real. En este caso, quien tiene la relación tóxica, no es relación amorosa, porque la toxicidad no tiene por qué estar solo en una relación amorosa, pero quien tiene una relación tóxica y quien es, voy a utilizar la palabra vejado, porque esa situación que que le sucede a mi protagonista, a Aaron, si lo hubiera vivido una mujer, habría sido directamente abuso sexual, una violación. Cuando algo así le pasa a un hombre parece ser que no es lo mismo. Ese doble rasero no lo veo. No puede haber un doble rasero en ese tipo de casos. Entonces este planteamiento se le plantea desde el punto de vista del hombre, también porque él es el más sensible de los dos, en este caso es neurodivergente. Aaron es altas capacidades, algo que ahora mismo tengo yo muy presente en mi casa, porque da casualidad. Mis hijos son los dos altas capacidades, yo también, y mi pareja resulta que también, o sea que tenemos 4 cerebros distintos en casa y muy intensos en casa. Entonces, eso también parece que no está bien visto. Hay que ser neurotípico, tener un cuerpo normalizado, un cerebro normalizado, para tener aceptación, ¿no? Entonces, toco algunas temáticas que quizá pues podrían resultar interesantes hoy en día. Así que si alguien se anima, La Vie en Violet. ¿Qué tal tu relación con las editoriales? Pues me lo preguntas en un momento, además ya he respondido antes. O sea, que alguien te diga no, porque no tienes bastantes seguidores, es muy fuerte. ¿No tengo bastantes novelas? Dime eso. Dime, no tengo bastantes novelas. Dime, no son lo bastante buenas. Dime, no encajas en nuestro catálogo. Pero es que editorial, agente literario, editorial de audiolibro, todo se mueve por eso ahora. O sea, ¿perdón? ¿Dónde está el currículum? ¿Dónde está nuestra obra? ¿Dónde está nuestro estilo? ¿Dónde está? No. Ahora tienes que tener seguidores. Bueno, yo he estado anteriormente yo ahora soy autopublicada, pero yo he estado en una editorial chiquitita, bien, estuve con la trilogía de los jinetes del apocalipsis, bien, se acabó después de tantos años, pues ya se acabó me ha dado para mucho, se acabó el tiempo de contrato y recuperé los derechos y bien, muy bien. Luego también 2 novelas mías estuvieron en
una de las grandes, en Arlequín. Y lo digo con cautela porque uno no se puede echar cosas encima hoy en día, madre mía, hay que ser políticamente correcto y todo, pero el trato no fue correcto para mi gusto. Más allá de cosas subjetivas, que pueden ser cosas que yo aprecie de una forma y desde el otro punto de vista se aprecien de otra, voy a dar un dato concreto. Mi segunda novela, la novela histórica Alma Bandolera, que he comentado antes, salió a la venta sin portada, porque no me gustaban las portadas que me presentaban. De hecho, me presentaron la primera portada y yo les dije que no, y en cada correo que me mandaban con nuevas propuestas me ponían la coletilla. Eso es subjetivo, eso está en los correos. Nos gusta la primera. La novela salió sin portada y al final tuvo que salir con la primera. Entonces, no es bien. Ahora se dice mucho eso de no es bien, ¿eh? No sé si es correcto. Pues ya empezó mal, ahí ya empezó mal. No, eso quieras que no, te hace sentir que eres un número más, que estás llenando cartera. Entonces no es agradable saberte un segundón. Porque una cosa es que tú seas un segundón sabiendo que vas a serlo, ya que te lo avisen de antemano, que te digan, oye, que te aceptamos la novela, pero que sepas que no vamos a hacer nada por ella. Entonces dices, vale. Pero cuando tú aspiras a algo más, cuando tú mandas tu manuscrito a una editorial, no lo haces esperando ser un segundón, esperas algo más. Y cuando te das cuenta, cuando pasa el tiempo, o ya, muy en una primera etapa ya te das cuenta de que no, el periodo de contrato se hace muy largo y se hace a última hora desagradable. Entonces, en este caso, conseguí recuperar los derechos de las dos novelas y rompí antes el trato con la editorial. Entonces, hoy en día, entonces preguntaréis, ¿qué es el no que te han dado? El no que me han dado es que yo no más que nada porque no quiero dar pábulo. Hay mucha gente que me ha preguntado, ¿quién te ha dado ese no? No le quiero decir, porque ya no por mí, porque si es que estoy declarando abiertamente que me han dado un no, es que la gente va a ir a ver qué tienen, quién son, o qué catálogo, o qué tal. Entonces no les quiero darles esa publicidad, porque no creo ni que la merezcan. Entonces prefiero, y luego también porque seguro que va a ser una polémica gratuita, porque ¿a quién no le han dado un no? A todo el mundo. Para mí lo polémico es que el no es por los seguidores, que me parece, es como si un entrenador, el entrenador de la selección española de fútbol, ¿vale? Tiene que seleccionar, vale la redundancia, y ¿a quién convoca? A los que tienen más seguidores. Da igual si es el pichichi, si tiene un buen pase, si centra genial, da igual. Tiene que tener muchos seguidores. A ver, ¿a qué no tiene sentido? No. Pues tampoco tiene sentido que en nuestro gremio nos movamos por seguidores. A ver, el sentido. Sí, claro. Si tienes muchísimos seguidores, ellos ya tienen la publicidad hecha, ¿no? Ese es el. Pero entonces, el hecho de que se puedan, de que se arriesguen a publicar bodrios, miércoles pinchas en un palo, no importa, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De cantidad, de calidad, de...? Bueno, si estoy en crisis por algo... ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Pues sorprenderé el día que diga, tengo nueva novela, porque ya habéis visto que me muevo en aguas turbulentas. Sí que tengo proyectos, sí que tengo cosas a medias. De hecho, tengo una novela a medias que la gente me dice, eso no se considera a medias, porque ya tiene casi 90.000 palabras. Entonces, eso ya no es a medias. Pero mi próximo proyecto es poder definirme, es poder decidir cuál va a ser mi camino, cuál va a ser mi rumbo. Entonces, que eso también es importante. A mí me gusta escribir.
claro que quiero vivir quiero vivir de esto. Soy arquitecta, pero me gusta más la escritura. El problema es que me gusta escribir, no me gusta lo que viene después. No me gusta el venderme, el publicitarme, el hacer el paripé, ese tipo de cosas son las que no van conmigo. Entonces, estoy buscando mi camino y me niego a pensar que es que tengo que dejarlo porque no encajo de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces ahora mismo estoy en ese. Luego también desde que publiqué Violet, la bien Violet en junio, a mí me ha atropellado también la vida. Salud, la Dana, han sido un montón de cosas. Salud mía y salud de la familia. Entonces ha habido mucho ahí con lo que lidiar y encima con pues este conflicto interno que tengo yo también. Es un poco. Entonces, mi proyecto es aclararme. Después, es una lástima, porque dices, joder, tienes 19 novelas ya, tu currículum, pero claro, hoy en día eso no vale para nada. Pues claro, es complicado. En nuevas entregas comunicaré cuál ha sido mi decisión. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y a su vez puedan adquirir tus novelas. Pues yo empecé en Facebook, claro, en mi época lo que se llevaba era Facebook. Lo que pasa es que no soy de poner cosas personales, entonces cuando ya no pones cosas personales ya no das carnaza y no eres muy atrayente. Sí que es verdad que tengo un grupo que creé para los lectores. Y es donde tenemos ahí la base para el campamento base para el reto lector. Ya llevan 6 años. Y las chicas participan mucho en el sentido de que ellas, o sea, lo que hacemos es elegimos un tema, una persona elige un tema de premisa para ese mes y se van leyendo novelas. Y la novela computa en el momento en el que tú pones un comentario en una plataforma. Babelio, Goodreads, Amazon. Ese comentario era una forma de fomentar, es una forma de fomentar la lectura, de aconsejar a los demás, de pues dar visibilidad, de pues recomendar. Entonces no queda solo dentro del grupo de Facebook, sale fuera porque comentamos fuera, dejamos ese comentario. Y tengo también perfil de Instagram, porque parecía que Facebook eso ya no se lleva, tal, venga. Pero, lo repito, no me gusta el tema de la publicidad, no me gusta el tema de. Yo no soy creadora de contenido, por desgracia para mí. Soy creadora de novelas, de historias, pero no creadora de contenido. Pues míralo como que crees una historia. No, porque estoy yo ahí, está mi cara, está mi tal. No es esa la. No es. No va conmigo, no me gusta estar ahí estar expuesta. Entonces, yo trabajo se llama La Magia de Lectura, es una chica que tiene servicios editoriales y aparte de porque tiene maquetadora, tiene una correctora y también tiene un módulo ahí de publicidad que le puedes contratar. Entonces me dice, este mes ¿qué novela quieres? Como tengo tantas, ella dice que es una maravilla porque podemos ir cambiando. ¿Qué novela quieres publicitar? Entonces yo le voy dando algo de material, ella crea un montón de material también porque ella pues revisa la novela, incluso algunas se las ha leído y entonces ella me hace la publicidad. Por eso tiene un poquito de vidilla en el sentido de que hay cosas en el feed, en el muro, en como lo queramos llamar, de mi perfil de Instagram. Me abrí un TikTok, pero para subir mis vídeos de mis álbumes de fotos, de mis scrapbook, de mis creaciones así, de mis libretas y tal, los cuadernos que hago y eso. Pero tiene poca. No tengo apenas seguidores, de hecho me lo puse con otro nombre, se llama Scrap and Write, scrapea y escribe, porque es lo que hago en el tiempo libre que me queda.
pero no soy una... A ver, evidentemente, si me escribes un mensaje privado y tal, obvio que te voy a contestar, por supuesto, pero no me verás en redes publicando todos los días con el vídeo de turno, con el bailecito de turno, tal, porque a mí no me gusta esa parte, ¿no? No me gusta hacerlo y entonces por ahí, pues no me vas por ese lado no me vas a encontrar. Pero para hablar conmigo, hablar de novelas, hablar de literatura, hablar de tal, claro que sí, me mandas un mensaje privado y además Juani Hernández, escritora, se me encuentra fácil. Juani, ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro programa, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, menudo currazo, porque es que, me han hecho muchas entrevistas. Pues sí, he tenido entrevistas y estas, es que tus preguntas no son del montón. ¿Te las has mirado? Me ha parecido, o sea, muchísimas gracias, Lute, porque qué pasada. Y muchísimas gracias. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista, me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Hasta aquí el programa de hoy, volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. La pelota de la razón. Un juego sin ganadores. El poder, en su forma más corrupta, tiene la capacidad de deshumanizar a quienes lo ostentan. Los líderes que manejan los hilos de la guerra lo hacen con una frialdad que raya en la psicopatía. Desde sus despachos lujosos y protegidos, toman decisiones que afectan a millones de vidas, pero lo hacen sin una empatía real hacia aquellos que sufren las consecuencias. Para ellos, las cifras de muertos son solo estadísticas, números que se ajustan a estrategias geopolíticas. La impunidad con la que actúan es asombrosa. Pueden ordenar bombardeos, invasiones o sanciones que devastan países enteros, y luego continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado. Esta desconexión moral es un síntoma de cómo el poder total corrompe absolutamente. Espeluznante. El cinismo geopolítico. La política internacional es un juego de ajedrez en el que las piezas son vidas humanas. Repito, vidas humanas. Las masacres, lejos de ser condenadas universalmente, a menudo son justificadas bajo el paraguas de la seguridad nacional o los intereses estratégicos. Las potencias mundiales, en su búsqueda de hegemonía, utilizan discursos moralistas para encubrir sus acciones más oscuras. Mientras tanto, los organismos internacionales, diseñados para mantener la paz, suelen ser cómplices silenciosos, incapaces o reacios a actuar contra los intereses de los poderosos. Este cinismo geopolítico no solo permite las masacres, sino que las normaliza, creando un mundo en el que la violencia es un instrumento legítimo de poder.
A esto se suma la hipocresía de los medios tradicionales, que suelen alinearse con los intereses de los gobiernos y las élites. En lugar de cuestionar las narrativas oficiales, muchos medios se convierten en altavoces de propaganda, presentando las guerras y las crisis como inevitables o incluso necesarias. Su cobertura selectiva y sesgada contribuye a la desensibilización de la sociedad ante el sufrimiento ajeno. ¿Los medios de difusión son altavoces vivos para el supuesto enemigo? Sí, los medios de difusión, lejos de ser meros informadores neutrales, se han convertido en armas estratégicas dentro de la guerra psicológica y geopolítica. En muchas ocasiones, su función no es informar con objetividad, sino amplificar, reiterando los discursos que benefician a ciertos intereses. Cada guerra, evento, conflicto o crisis internacional viene acompañado de una narrativa cuidadosamente construida para definir al enemigo. Por contra, en ese proceso, los propios difusores terminan sirviendo como altavoces vivos para el supuesto adversario. Al dar cobertura ininterrumpida a su figura, sus acciones o sus amenazas, refuerzan su relevancia y justifican las acciones belicistas que se tomarán en su contra. En no pocos casos, terminan normalizando la existencia de un villano global sin contrastar los hechos, generando una atmósfera donde la confrontación se vuelve no solo deseable, sino inevitable. Los gobiernos lo saben y explotan esta situación. Necesitan un enemigo visible para mantener el miedo, la obediencia y la manipulación de las masas. Palabras como armas, el adoctrinamiento semántico. A esto se añade la manipulación del lenguaje como herramienta de control. Nos adoctrinan a base de palabras golpistas y simplistas, negacionismo, fake, bulo asintomático, etc. Términos que no solo encasillan a quienes cuestionan el discurso dominante, sino que también se convierten en sellos automáticos de censura y descrédito. Con estos términos, se cierra la puerta a cualquier debate legítimo antes siquiera de que comience. Se crea así una polarización artificial donde el disenso es tachado de irracional, peligroso o incluso criminal. Por lo tanto, el lenguaje, en lugar de ser un puente para el entendimiento, se transforma en un arma diseñada para silenciar y dividir. Nos imponen e imponemos etiquetas en lugar de argumentos, promoviendo la obediencia ciega a relatos prediseñados que benefician a quienes manejan los hilos del poder. Un gesto de grandes magnitudes. La situación es enfermiza y tóxica. Un partido donde los jugadores están mezclados y no hay definición de equipos. Todos juegan en la arena, con la pelota de la razón dando patadas de gladiadores ganadores, salpicando al observador con arena cegadora. El escenario actual es un caos donde la razón ha sido transformada en un objeto de disputa en lugar de un camino hacia la verdad. No hay equipos claramente definidos, ni siquiera reglas establecidas. La arena de la opinión pública se ha convertido en un campo de batalla donde todos patean la pelota de la razón, no para encontrar una solución, sino para demostrar superioridad. En este juego nadie busca la verdad, solo imponer su versión de ella. La discusión ya no es un medio para entender y evolucionar, sino una guerra constante de argumentos usados como armas para humillar y deslegitimar al otro. Este escenario caótico solo favorece a quienes controlan la narrativa desde las sombras, pues mientras la sociedad se mantiene dividida en una lucha interminable, el verdadero poder permanece intacto, manipulando desde fuera del campo de juego. La incapacidad de establecer un diálogo real y constructivo es una de las principales enfermedades sociales actuales. Si seguimos pateando la razón como una pelota en un coliseo de gladiadores, solo perpetuaremos el conflicto y la confusión. Necesitamos recuperar el verdadero significado del debate y la búsqueda conjunta de soluciones, en lugar de desgastarnos en combates sin sentido donde todos creen haber ganado, pero en realidad todos hemos perdido. ¿Y qué me dices de la adicción a la queja y la constante búsqueda de lo negativo? En este panorama, hay un factor psicológico que alimenta el caos, la adicción a la queja y la obsesión por lo negativo. Muchas personas, o han sido condicionadas o necesitan enfocarse únicamente en lo malo, encontrando en la indignación una especie de satisfacción. Este fenómeno se refuerza en un entorno donde la negatividad es viral, donde los titulares alarmistas y las crisis perpetuas generan una especie de dependencia emocional. Quejarse constantemente sin buscar soluciones se ha convertido en una válvula de escape para muchos, un mecanismo que alivia momentáneamente la frustración sin exigir ningún esfuerzo real de cambio. Alguien atrapado en este ciclo no busca mejorar la realidad, sino reafirmar su propia sensación de derrota y victimismo. Este hábito de encontrar siempre lo peor en cada situación contribuye al estado de parálisis colectiva, porque la queja sin acción real no solo no resuelve nada, sino que perpetúa el estado de descontento y desesperanza. Alimentamos así el espectáculo de la polarización, reforzando el mismo sistema que criticamos.
¿Hasta qué punto somos cómplices de esta realidad al consumir información sin cuestionarla? ¿Cómo podemos distinguir entre un análisis crítico y la propaganda disfrazada de periodismo? ¿Podemos transformar nuestra indignación en acción real o estamos condenados a la pasividad digital? Atrévete a responder. Sería más que interesante salir del letargo y recuperar la humanidad. La verdadera revolución no se encuentra en la imposición de ideas, sino en la capacidad de cuestionar, analizar y actuar de manera consciente y no repetir frases o relatos de adoctrinamiento. No podemos seguir restregándonos en la arena sin reglas, cegados por la polarización y atrapados en un ciclo de manipulación ABCDEX. La transformación comienza con la capacidad de ver más allá del espectáculo y actuar con coherencia. Actuar con sentido de comunidad y no beber de un frasco de veneno de odio, a la espera de que se muera el adversario, porque entonces, ¿quién crees que muere envenenado? La pelota de la razón. Un juego sin ganadores. Etiquetas: psicología, opinión, reflexión, cuestiones. Cabe destacar que la libertad de opinión de una persona no debe nunca impedir o limitar la libertad de opinión de otra persona o personas. Todo debe ser posible en un mundo diverso con criterios propios y sin imposiciones. Radiosapiens.es. Opinión, opinión, opinión. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: Radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.